En principio, viste, cuando hay un titular positivo para el gobierno de turno, digamos, compra un poco de crédito, ¿no? Que por supuesto, digamos, es totalmente variable en función de cómo vaya a evolucionar la situación económica, que es la principal expectativa sobre el gobierno de Milei. De manera que te diría positivo para el gobierno, pero, digamos, muy cauteloso respecto de que esto, digamos, no es la panacea ni nada por el estilo. La opinión pública, digamos, es muy vertiginosa, con lo cual estos climas se diluyen muy rápidamente y a partir de eso, digamos, cuando tengas el índice de inflación de junio, bueno, es vuelta a remar desde otro lado, ¿no? Muchos nos preguntamos, ¿cuál es el límite en términos de, bien interpretado el término, paciencia de la sociedad respecto de la profundidad del ajuste y los efectos que ha provocado? Más allá de la interpretación de que en términos macro es la línea correcta, pero hay un elemento social aquí a considerar. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo, primero varias cosas. No sé si es la línea correcta, la de la macro, eso es a criterio del gobierno. Segundo, es difícil hoy en día decir, bueno, che, hasta acá llega la paciencia social. Creo que los argentinos y las argentinas vienen de un proceso mucho más largo de lo que se piensa. No es solo el gobierno de Alberto, digo, la han pasado mal en el gobierno de Macri, la han pasado medio mal en el último año de Cristina. Entonces, es una acumulación también sistemática, la pandemia, digo, el humor social viene complejo. ¿Cuánto le queda a Milei de crédito? Es difícil saberlo. Yo creo que hoy en día, con la aprobación de la ley, el gobierno tiene un interrogante. Digo, pierde en algún punto parte de su agenda, pierde enemigos, ya tiene las herramientas. Entonces creo que hoy tiene que gobernar. ¿Pierde la excusa? Pierde la excusa o pierde, digamos, sí, pierde la excusa, vamos a dejarlo así, más llano. Entonces, de alguna manera, digo, hoy se va a tener que poner a gobernar, digo, ya no tiene gente que le pone paro en la rueda, la casta, los ratones o las significancias que le quiera dar el gobierno de Milei. Entonces, bueno, che, listo, estás listo. ¿Y ahora? ¿Cuándo empezás? ¿No? Me parece que por ahí va a ir. Esa es la pregunta. Se habla mucho de la comunicación y algunos dicen que hay presidentes que se preocupan más por la comunicación que por la gestión. ¿Con comunicación alcanza para gobernar? No. La comunicación te ayuda, ¿no? Pero después hay claramente una confluencia de la evolución de la realidad con las expectativas que efectivamente tengas sobre un gobierno, ¿no? Digo, si la inflación se estanca y sigue siendo entre 4 y 5%, como algunos economistas dicen, si la economía no se reactiva efectivamente más hacia fin de año, principios del año que viene, hay una realidad que se impone, eso indiscutiblemente. Vos con comunicación podés explicar lo que recibiste, lo que estás tratando de hacer, de tratar de generar alguna expectativa. Pero vamos a decir, y siempre decimos, una mala gestión no lo resuelve una buena comunicación, ¿no? Hay otro punto que es relevante y es esa característica tan especial y hasta disruptiva de Javier Milei. ¿Es un personaje? ¿Es un acting? ¿Es la realidad de lo que Milei, como se autopercibe, lo expone? Y en función de eso, ¿qué efectos causa en la política? A ver, son como preguntas muy complejas. Yo creo que Milei tiene bastante, o tiene cerrada la brecha entre el decir y el hacer. Yo creo que es bastante, lo que dice es lo que hace y lo que piensa. Digo, es un tipo que no tiene la corrección política. Lo que en sí mismo es poco usual. Tal cual. Sí. Por eso es disruptivo, por eso es algo nuevo dentro de la política y por eso ha hecho cosas que nunca o pasaron cosas que nunca habían pasado en este país. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí, incluso hasta digo que es una ventaja para Milei. Porque es lo que es. ¿Te gusta o no te gusta? Punto. Entonces, en ese esquema, yo diría que va bien. El resto es si él termina creyéndose algunas cosas que terminan siendo como medio forzadas. Digo, me hacía un reportaje una periodista de Le Monde Diplomatique y me dice, ¿usted cree que el presidente se cree sus propias mentiras? Digo, suele ser un problema de las gestiones y de determinados espectros políticos y ha pasado en el kirchnerismo, ha pasado en el Juntos por el Cambio, en el PRO, digo. Generalmente pasa con todos los presidentes y gobernadores de provincia también, ¿no? Y yo tengo una teoría que cuando empiezan a creer eso, empieza el declive político.
Sí, ¿no? Digo, sí. porque es una especie de desconexión de la realidad. Exactamente. Entonces, digo, bueno, una cuestión de que hay que ir viendo. Sí creo que tiene formas disruptivas de comunicar, que no son nuevas en la política, digo, está haciendo básicamente lo mismo que hizo Trump en su presidencia, una centralidad de agenda a través de redes sociales, pero funciona, por ahora funciona. Sí. Digo, ahora. después tiene que acompañarlo la economía. No hay comunicación que te pueda tapar una mala gestión. Claro. Digo, la comunicación no suple la política, y eso Ahora, está claro. ¿Y cuál es el rol ahora de los partidos opositores? Porque el peronismo, lo vimos ayer en Cámara de Diputados, se plantea y dice somos oposición. Ahora, el PRO y el radicalismo, ¿cuál va a ser el papel que van a cumplir en este entramado de lo que viene como país? A ver, creo que no lo saben porque no se sabe todavía qué va a pasar con Milei, ¿no? Digo, Milei va a ser un interrogante los 4 años. Me parece que lo que pueden hacer, digamos, están imaginando como escenarios. El escenario donde le vaya bien, que Y ahí no- van a ser parte del gobierno de los que no les fue bien. no les va a quedar otra que por lo menos ser acompañantes electorales el año que viene, aunque sigan siendo una oposición en las cámaras, porque creo que los gobernadores de los ex Juntos por el Cambio tienen un miedo natural, que dice, le va a llegar bien a Milei, va a poner una lista propia, si no lo quieren acompañar, tiene una buena posibilidad de ganar si eso se convierte en un plebiscito sobre lo presidencial. El peronismo, aún desgastado, seguramente siempre será una segunda fuerza en esos casos, y si el gobernador de turno no acompaña a un Milei exitoso, corre el riesgo de poder dar una boleta que salga tercera, ¿no? Es decir, la reflexión que hay si le va bien, con lo cual no tiene mucho margen de maniobra. Lo más probable es que después, digamos, como no todo se resuelve fácilmente, hay distintas situaciones, sobre todo en el caso del radicalismo, se dé esta libertad de acción a los distritos para que hagan la mejor coalición electoral local. En ese sentido, Unión por la Patria la tiene más fácil porque es el blanco-negro, ¿no? Milei es A y nosotros somos B, vamos a estar siempre enfrente de lo que hagan y digan. Pero bueno, hay dos escenarios que tiene que contemplar. El primero es qué pasa si a Milei le va mal al PRO y al radicalismo, porque, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Nos convertimos en una especie de oposición crítica, pero moderada, es una posibilidad. Y hay otra posibilidad más, que es ¿qué pasa si le va más o menos? Porque no es que le va bien o le va mal, digamos, de alguna manera te facilita la reflexión. Nosotros dentro de un año tenemos que estar inscribiendo candidaturas. ¿Y qué pasa si en el momento en el cual a principios de junio tenés que decidir coalición, no queda muy claro qué es lo que le está pasando al gobierno de Milei? Empezás a jugar con la moneda en el aire. Y entonces ahí ojo porque puede haber distintos tipos de situaciones, ¿no? Esta forma, es cierto que no es nueva, pero para la Argentina sí es novedosa, de hacer política de Javier Milei, invita u obliga a las demás fuerzas políticas a reinventarse en términos de cómo comunican, de cómo se presentan, de los canales que utilizan, o es una cuestión que decanta por sí misma? Es relativo, pero yo creo que si Javier Milei sigue manteniendo esa centralidad de agenda, van a tener que tener alguna medida. Digo, hoy la oposición, como decía Carlos, no está haciendo pies. El peronismo, Unión por la Patria, digo, no hay un tema que pueda meter en agenda, no hay un tema que haga mella sobre la construcción del presidente. Entonces, digo, de alguna manera van a tener que ayornarse a algo. Digo, creo que también el peronismo, digo, ese monstruo mítico que describía Mujica cuando hablaba del peronismo, digo, va a tener que reciclarse también y creo que no va a poder seguir con las mismas recetas de hace 20 años. Digo, no va a ser competitivo. Ahora, Rolando, es cierto, pero hoy quien tiene la centralidad en el justicialismo, le guste o no al resto de los dirigentes, sigue siendo Cristina Fernández de Totalmente. Kirchner, porque algunos hablan del gobernador de Córdoba, otros hablan de gobernadores provinciales, pero ninguno mueve el amperímetro ni marca agenda. No. Principalmente no marcan agenda. No, eso está claro. Digo, Cristina sigue teniendo la centralidad dentro de ese espacio político. Hay que ver si volvemos a la misma frase de siempre, con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. Digo, ya van como varias experiencias fallidas al respecto. Entonces, digo, me parece que
el peronismo tiene que pegar una especie de manotazo sobre la mesa, los nuevos líderes, las nuevas camadas, tienen que de alguna manera tener un poco más de audacia. Digo, es un momento de audacia política, a veces muy finito, rayando el ridículo, ¿no? Pero es un momento de audaces. Carlos, ¿y la Unión Cívica Radical? ¿Y Lustó, que a veces vota casi en contramano en su propio partido? ¿Cómo se encuadra en esta situación? Porque hay, como decías, una dispersión de dirigentes con los cuales, yo no quiero decir que los partidos pierden identidad, pues sería una falta de respeto, pero por momentos parece. ¿Cómo lo ves al radicalismo en esta situación? Mira, muy complicado, con alguna pequeña ventaja respecto al PRO, digamos, de que no están en el gobierno, ¿no? Para la opinión pública, la presencia de Bullrich adentro del gobierno es que el PRO está adentro, y es un problema para Macri, para decir, no estamos adentro. Que es muy difícil decir ella está adentro, ¿no? Ese es un tema. Creo que Lustó no representa a la mayoría del electorado radical, que en general lo que le pide a sus dirigentes es apóyenlo para que no vuelva el kirchnerismo. Es decir, no sé si me gusta del todo, pero me parece que no queda otra. Entonces eso también le cierra el margen de acción. Yo creo que el radicalismo tiene 5 gobernadores, que como decimos habitualmente en la jerga, son generales comando de tropa, es decir, generales con territorio, y por lo tanto, digamos, yo creo que van a tratar de llevar al partido a la situación en la cual hay que sobrevivir políticamente y después ver. Yo digo, creo que en el marco de lo que charlábamos recién, me parece que como va a ser difícil establecer una posición única para todos los distritos, me parece que el tema de la libertad de acción se va a terminar de imponer, porque está claro que Lustó no es oficialista en su distrito, ¿no? Es más probable, digamos, que pierda una elección, supongamos contra Macri, digamos el PRO más la Libertad Avanza o lo que sea. Y además, la verdad es que el electorado está, vamos a decir así, su propio electorado, digamos, está tratando de ser un poco condescendiente con el propio Milei, pero es una posición muy difícil la de Lustó, ¿no? Recién mencionaron a Macri. ¿Y qué va a pasar con Macri? Porque ¿No está medio incómodo en esa situación? Está en una situación extremadamente difícil. Digamos que incómodo del todo, más que medio incómodo, ¿no? Puede correr la suerte. Andemos con el eufemismo. Claro, totalmente. No queriéndose mucho con Bullrich, por ejemplo, ¿no? Y en algún punto, digo, fíjate lo que está haciendo, está convocando una especie de gran concertación para definir un comité de crisis, digo, y a Bullrich la está empujando al precipicio, claramente. De hecho, Bullrich está pensando en la pata pro-libertaria. Tampoco tiene... Bullrich ha cruzado como Julio César el Rubicón, no hay vuelta atrás. Entonces, en ese sentido, y sobre todo con la carrera política de Patricia, digo... No, ha sido desde menemista hasta... Claro, por lo menos, digo, ha sido bastante coherente en esa acción. Decían, era de esperar que iba a terminar en la Libertad Avanza. Tengo estos principios y si no te gusta... Claro, en el fondo es marxista, pero de Groucho Marx, ¿no? Casi tan novedoso como lo de Scioli, ¿no? Sí, claro, yo te iba a decir. Sí, también el peronismo tiene en Scioli un exponente similar. Sí, sin duda, sin duda. Peronismo libertario, eso es fantástico. Sí, totalmente. Bueno, eso es lo que le ha permitido, digamos, al peronismo sobrevivir tantos años, ¿no? Digo, que si uno lo compara con cualquier otro movimiento político popular, ¿no?, de América Latina, totalmente, es el que ha tenido más vida. Ahora, ¿por qué se identifica tanto al PRO con este gobierno de Milei y no al justicialismo? Si uno cuando analiza a los funcionarios de la Libertad Avanza, entre el apellido Menem, entre Francos mismo, Scioli, hay mucho justicialismo dentro del gobierno. Sí. Yo creo, perdón que... Por favor. A mí me parece que ha habido una identificación, también armada, tan fuerte del kirchnerismo y el peronismo, si sos peronista sos kirchnerista, si sos kirchnerista sos peronista, que en el fondo me parece que ha quedado tan pintado de kirchnerista el partido justicialista que de alguna manera hoy por hoy es difícil de asociar, che, esos también son peronistas, mirá que esos también estaban, y en el fondo me parece que son también los que están hoy, con una cierta identificación política con el peronismo, desterrados del peronismo. Entonces, hasta en algún punto son peronistas portadores sanos, ¿no? Como... No, pero en el caso de Scioli fue candidato a presidente del kirchnerismo. Sí, fue embajador en Brasil de Alberto. En Brasil hasta ayer. Pero como diría el filósofo Durán Barba,
Scioli flota, es como un corcho, ¿no? Entonces va flotando con fe, con trabajo y esperanza, está como enteflonado Scioli. ¿Y Axel Kicillof qué rol juega en esa diáspora peronista, en esa confrontación? Porque yo la pongo en esos términos, tal vez sea un tanto exagerado, peronismo puro, kirchnerismo básico. A ver, primero lo que diría es, la historia de Kicillof no es una historia de liderazgo. Es una historia de alguien que fue ungido para distintos roles, siempre por Cristina, ¿no? Con lo cual tampoco te podés olvidar, si yo fuera Kicillof, de ese detalle. Por eso si te criaste en la selva, que ahora te molesten los mosquitos. Claro, totalmente. Entonces el punto es, si vos no nunca construiste nada para vos mismo, diferente de Massa, ¿no? Que hizo el Frente Renovador, etcétera. Me parece que va a ser todo un desafío tratar de ver cómo él es cabeza de algo, vamos a decir, por lo menos de confrontación con la cámpora, ¿no? Sí. Entonces yo ahí lo veo complicado, porque una cosa es querer ser, la otra cosa es saber hacer eso. No todo el mundo tiene condiciones de líder. No, totalmente, totalmente. Y además eso no es una cosa que se aprende tarde, ¿no? Y hasta ahora no pudo. Claro, esa cosa es una cosa que se aprende más temprano en la vida, para una provincia muy complicada, obviamente, que él tiene algunos buenos atributos en la opinión pública, es verdad, probablemente sea de lo mejor, por lo menos en provincia de Buenos Aires, digamos, que efectivamente tiene... Aparte tiene imagen de honestidad. Todavía, sí, totalmente. Nadie todavía le adjudica ningún hecho de corrupción. Y lo dicen muchos empresarios que tienen transacción comercial con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y dicen, puede ser cualquier cosa, puede ser comunista, pero seguro, digamos, es honesto. Entonces, lo veo dificultoso, salvo que se anime a ser el mascarón de proa de todos los que están en contra de la cámpora, que son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, realmente muy interesante, nos quedaremos un rato largo, ustedes saben los tiempos de la tele, pero ha sido muy enriquecedor para nuestros televidentes y para nosotros poder conversar con ustedes. Antes de todo, ¿a qué hora esta tarde siguen ahora las charlas a partir de las 4 de la tarde? Sigue a partir y corrido hasta el final, creo hasta que a las 8, hasta las 8 más o menos. Carlos, hoy te toca a vos exponer a las 19. Sí. ¿Cuál va a ser el tema? Bueno, porque el título es un poco cómico, pero tiene su explicación, que es si el vino viene, viene la vida, ¿no? Explícanos un poquito. Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo. Digamos, filosóficamente de acuerdo. Y en esta provincia no podía ser de otra manera. Claramente. Pero bueno, un poco la idea, digamos, es que cuando uno decía eso, ¿no? O el recero blanco sanjuanino, o quién se ha tomado todo el vino de la Mona Jiménez, todos sabíamos que estábamos hablando en la sociedad. Ahora esa sociedad no tiene denominadores comunes. Alguien puede decir eso y pasaron las generaciones y por supuesto no saber de qué estamos hablando. Tenemos muy pocos denominadores comunes y eso habla mucho del tipo de sociedad que somos y del tipo de estrategias de comunicación política y campañas que tenemos que hacer en función de esa sociedad. Y vamos a marcar algunas tendencias de lo que creemos que, vamos a decir, se está resaltando un poco a partir del triunfo de Milei, ¿no? Muy bien. Nuevamente, muchas gracias. No, por haber aceptado esta invitación y los comprometemos cuando estén en San Juan, de nuevo, a conversar un ratito aquí con nosotros.